bienvenidos a nuestro podcast Si elijo no creer Con Luisa Fernanda Riveras. y Lorenza Cuartas. Para nosotros de verdad que es un sueño que ustedes estén aquí con nosotros compartiendo tantas cosas que hemos aprendido por tanto tiempo. Creo que el primer episodio, capítulo, digámoslo así, vamos a explicar un poquito de dónde viene este nombre, Si elijo no creer, porque creo que para que nosotras estemos aquí en este punto es porque hemos decidido cuestionarnos muchas cosas de nuestra vida y entender que en realidad no, la vida no es como una línea recta, sino que tienes que ir midiendo, quizás no midiéndonos, porque la idea no es medirnos todo el tiempo, sino Exacto. que queremos experimentar y bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Y para mí, en mi experiencia, la vida es una historia. O sea, todo viene con una historia. Y este podcast también viene con una historia, donde aprendimos a elegir no creer y seguimos en eso. Y yo creo que es muy bonito como que se comparta la historia porque digamos que yo soy una persona que por mucho tiempo había tratado de irme por lo que es correcto, hacia donde digamos que las personas buscaban el reconocimiento. Creo que para mí era muy importante entender en el entorno que se premiaba, que era algo que la gente admiraba y de acuerdo a eso ir viviendo mi vida sin en ningún momento como parar y preguntarme, ¿y eso me hace sentido a mí? Entonces, a raíz de eso, por muchos caminos encuentro a Luisa, porque nos encontramos una vez, hicimos una terapia, porque ella es coach y es muy buena coach. Si quieren, luego Luisa les va a contar un poquito de eso. Pero entonces luego nos volvimos a ver durante la pandemia y volvimos a reconectar y ha sido bastante interesante nuestro camino juntos. Exactamente. Para mí la historia, y volvemos al tema de la historia, y es cómo uno aprende a valorar todo lo que tiene cuando hay situaciones que nos sacan de contexto. Y cómo valoramos cuando empezamos a darnos cuenta que tener esas creencias que nos limitan no nos permiten abrirnos a nueva información. Claro, y yo creo que como que en algún momento dado, que era algo que conversaba antes de empezar, de que empezaran las cámaras a rodar y que todo esto, la producción y todo esto empezara, que me parece muy loco porque yo siempre estoy detrás, nunca adelante, pero bueno, vamos a hacer este camino un Exacto. poquito más sutil. Yo le decía a Luisa, Luisa, ¿cómo es posible que, digamos, uno siempre esté como detrás de un checklist? O sea, como que estudia en la universidad, cásate, compra una casa, ten hijos. Y yo en algún momento como que sí buscaba desde muy chiquita, yo me acuerdo que a los 25 años, digamos que yo tenía como que toda esta historia súper bien implantada, o sea, como que todo súper estructurada, porque digamos que ya me había comprometido, ya tenía una casa propia, un apartamento y llega un punto donde yo voy a donde Luisa es como, nada, lo que tengo en este momento que se supone que me debía dar como mucha satisfacción, me está dando satisfacción. Entonces creo que ahí se empiezan a romper muchos paradigmas que uno tiene y que, no sé, pues yo no sé de dónde salieron, no lo sé. Y mira que para mí, a mí también me pasó algo similar, y es que yo también a mis 18 años ya tenía toda mi vida proyectada. Yo la tenía como hasta los 99. Pero en un momento de mi vida me mudo de país, me caso, tengo una bebé, todo en cuestión de 2 años. Wow. Entonces, todo lo que había planeado se cayó. En ese momento yo dije, pero si yo hice lo correcto, Sí, yo claro. hice lo correcto, yo hice como, yo seguí los planes, pero me di cuenta que mi plan realmente no era tener una hija. Mi plan sí era mudarme de país, pero no tener una hija. Y luego con el tiempo entendí que ella fue la inspiración y todo lo que me daba la fuerza para salir adelante. Por eso en este podcast contigo me hace muy feliz porque realmente tú pudieras ser mi hija también. Entonces es cómo puedo disfrutar y conectar con esa juventud donde yo aprendí a vivir todas las experiencias cuando tenía 35, y qué rico es poder contar con personas como tú que de pronto han vivido esto antes y que ahorita están abiertas a recibir nueva información, porque eso es lo que hace la diferencia, Te lo la agradezco. información. Te lo agradezco porque sí es cierto, porque yo creo que desde que empecé como a vivir todos estos cambios contigo y empecé a darme cuenta que bueno, que uno vivía por más que
qué esperan tus papás de ti, qué esperan tus amigos de ti, qué esperan incluso, que es muy loco porque poco se habla de o sea, del, no va a decir poder o control, pero de ese grado de autoridad que ejercen también tus jefes. Porque yo sentía, si tú me preguntas, entonces como que yo salí de la universidad y viene todo este punto bueno, de los profesores que ejercen cierto grado de, oye, no, es que mira, tú eres exitoso si terminas con este tipo de roles o con este tipo de jerarquía en una empresa, luego con tu familia, oye, cásate, ten hijos, ten familia, cómprate una casa, ahí vas teniendo, digamos, que a tu familia contenta y luego llegas al trabajo y te das cuenta que tu jefe también tiene una expectativa de ti, de lo que tú deberías hacer o incluso lo que debe llegar a romper en un trabajo. Yo me acuerdo que una vez yo estaba en un trabajo y llega un jefe y me dice como, jefe directo, bueno, no estaba haciendo directo, como que el jefe del grupo. Y yo tenía una jefa por encima de él, o sea, por encima mía, y él me dice, mira, Lorenza, yo lo que quiero contigo es que tú de alguna manera vayas asumiendo roles dentro de la jerarquía y que tú con tu forma de ser empieces como a aplacar la energía tan fuerte que hay dentro de la sala. Y yo decía, una cosa es que tú trabajes y, ¿sabes? Y que como que termines como ayudando a las personas o cumpliendo con tu rol y otra cosa es como venir a balancear cargas de algo que quizás lo debería hacer el líder, que era él. Entonces, digamos que para mí lo interesante de la vida es como que todo el mundo tiene una expectativa de ti. Todo el mundo quiere que tú seas de cierta manera, pero nadie te pregunta si en esas expectativas tú estás siendo feliz. Ahí está. Y lo lindo es entender que esas expectativas de dónde vienen, de unas creencias, vienen es de una cultura que nos han enseñado. Y cuando nosotros seguimos esas creencias y seguimos esa cultura, lo que hacemos es eso, decimos, ok, yo quiero seguir o no quiero seguir. Entonces ahí es cuando yo aprendí que uno sí puede elegir. Uno sí puede elegir ver las cosas de manera diferente. Uno sí puede elegir como romper esas creencias y más que romperlas es decir, ¿sabes qué? ¿Y si no fuera así? Y si de verdad, si no fuera como me enseñaron, si no fuera como me dijeron, pero para eso se necesita valentía. Y cuestionarse. O sea, yo Exactamente. creo que en cada periodo del tiempo, para mí lo más importante es ser muy honesta conmigo y conmigo misma y decir, oye, sí, y te lo digo que me pasa hasta con las cosas más absurdas, porque de verdad que pasa. O sea, digamos que uno de mis objetivos era absurdo, comprarme una cartera, y tú tienes la berraca cartera que habías ahorrado yo no sé por cuánto tiempo y tú crees que ya esta cartera te va a dar el estatus y digamos que el manejo que tú piensas que te va a dar la tienes y es como que hay gente que ni sabe cuál es la marca, ni siquiera por la marca, no es como que después de que tú te la compras todo el mundo está como que, ay, tú eres capaz y tú puedes, a nadie le importa. O sea, a Exactamente. nadie le importa la cartera que tú tienes, a nadie le importa esa historia que tú tienes en tu cabeza, si te casaste a los 25, a los 26, a los 27, a nadie. Creo que le importa mucho a tus papás, porque a tus papás les encanta la historia de ti, a ellos les encanta sentarse en una mesa y decir, ay, es que mi hija hace esto y esto y esto, y a ellos les gusta, y eso no tiene nada malo, pero a ellos les gusta que tu historia sea buena de contar, ¿sabes? Que tengan una buena historia que contar al final del día. Tus jefes también, que es como que, ay, ella es súper competente, ¿sabes? Ella te arma un evento en un día, logra KPIs o actividades súper bien, ella no duerme. Y eso es buenísimo, ¿no? Cuando te dicen, no, ella no duerme, ella no descansa, ella solo trabaja. Y eso lo ven muy bien. Al igual que el profesor. Ella es fácil, ella eso te lo demuestra en 5 segundos, pero nadie ve que tú estuviste sin dormir una semana, un mes. Todo el mundo le encanta el resultado. Ahí está. Pero ahí sí te das cuenta quién es a la que más le interesa. ¿A quién es la que más le interesa? A esta cabeza. Esta cabeza es la que quiere creerlo todo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a decir, ¿sabes qué? Y si toda esa información que está en la cabeza no es tan cierta, Seguro. pero no es fácil. No. No es fácil. Y yo te voy a decir, por ejemplo, en mi experiencia, yo me acuerdo, hay dos momentos que a mí marcaron mucho mi vida. Uno fue la muerte de mi mamá a los 24 años. No.
Y yo decía, pero ¿por qué las personas buenas mueren y los malos se quedan? Porque yo me habían enseñado que había gente buena y había gente mala. Claro. Entonces yo decía, pero ¿por qué los buenos se van y los malos se quedan? Y empecé ahí a cuestionar. Ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Esto que me enseñaron que los papás te acompañan hasta viejitos, no fue conmigo. Tal cual. ¿Sabes qué? Si tú rezas un montón, tu mamá se va a salvar. Yo no te puedo imaginar todo lo que no te imaginas todo lo que yo recé, todo lo que yo decía, ok, yo necesito que ella salga adelante, ¿sí ves? Pero con el tiempo, por supuesto que entendí que eso era necesario en su proceso de vida. ¿A qué nos ayudó? Nosotras somos 4 y esa situación en ese momento tan difícil nos fortaleció y nos unió y ahorita somos 4 mujeres que estamos súper unidas y estamos cumpliendo como ese legado de unir la familia porque eso fue lo que ella nos enseñó. Qué No lo hermoso. hubiera podido aprender si eso no hubiera pasado. Y mi segunda experiencia es, y por eso hablo de tanto, a los 35 años, yo tenía, como tú, cuando eras más chiquita, por supuesto. Bueno, a mí fue a los 35, tenía mis 2 hijos, tenía mi esposo, tenía un trabajo muy estable, tenía una vida económicamente muy buena, pero había algo adentro que hacía falta. Uf, Entonces yo decía, ¿pero por qué? Si yo estoy haciendo ya las cosas como se espera, sí. ¿por qué siento ese vacío? Me empecé a sentir culpable de sentirme como no valorando lo que tenía Sí. o no agradecida. Y ahí empezó un momento donde me acuerdo que fui a una terapia con ángeles, Uf, con María Elvira, y cuando yo llegué a esa terapia y empezó a hacerse, yo sentía en mi corazón y yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer. ay, qué ganador. Por supuesto, pero cuando yo dije esto que quiero hacer, me tocó vencer todas las creencias. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser una profesional como se esperaba. Empecé a hacer un montón de cambios y me acuerdo que mi esposo en ese momento me dijo, yo extraño a la ejecutiva. Uy, qué fuerte. Yo Claro, la extraño a la expectativa de ejecutiva. él. Empecé a hacer cambios, empecé a trabajar, en Claro. cambio de trabajar en una gran corporación, empecé a atender personas. Entonces él decía, o sea, ¿qué pasó? Entonces ese proceso de conexión conmigo me llevó a eh, terminar un matrimonio, que Wow. mucho de eso pues pasó a poder decirle, no le tenía que decir a mis hijos, pero yo siento que en ese momento, así como cuando mi mamá murió, me abrió las puertas a entender muchas cosas. Cuando decidí la terapia con ángeles, lo que me abrió fue a decir, ¿sabes qué? Esta es una manera de poder entender a mis hijos. Con el tiempo lo entendí. 100%. Tú sabes que a mí me da mucha risa porque creo que una de las primeras cosas que yo me dije como, ¿qué estoy haciendo? Fue cuando yo decidí independizarme, yo empiezo con mi consultoría en temas digitales, que yo dije, wow, increíble, ¿cómo logro yo sacarme de todo este sistema? Y en mi casa todo el mundo, y en mi familia todo el mundo ha sido muy emprendedor, entonces para mí fue como que demasiado gratificante. Yo viajo a Colombia a visitar a mi familia, pero con el pecho totalmente, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Feliz, o sea, muy orgullosa. Y le digo a mi abuela, bueno, abuelita, me independicé por fin de estar mucho tiempo en donde yo llegaba a mi casa llorando por el trabajo, que trabajaba, mejor dicho, de 7 a 9 de la noche, pues increíble. Y bueno, en la consultoría empezaron a llegar clientes de muy alto perfil y este era una multinacional, pues era algo grandísimo. Ella lo consumía y le encantaba. Y yo le dije, ellos trabajan conmigo en la agencia. O sea, en la consultoría yo estaba feliz y yo decía, qué cool, ¿no? Y lo primero que ella me dice a mí es, ¿y te toca trabajar mucho? O sea, yo vi la desilusión de ella en la cara. O sea, Ah, ella era una persona muy especial porque, si te soy sincera, ella sí que elegía decir no. O sea, ella era de la típica persona que te decía, es que si trabajar fuera tan bueno, no te pagarían por eso. O sea, y con este tipo de frases, en donde yo también he tenido que ser muy cuidadosa porque para mí trabajar me ha dado mucha libertad y más cuando me enfoqué en un trabajo que a mí me gustara y que me apasionara. Entonces ahí sí se ve un cambio bien fuerte en decido hacer
y elegir cosas diferentes y elijo, digamos, decir no a una parte de mucha estructura empresarial y buscar algo totalmente diferente, pero también entender que hay muchas personas como ella que el mérito profesional no la hace, o sea, no engrana. Entonces, para mí, si te soy sincera, son como micromomentos en donde me he dado cuenta que hay mucha excepción. Porque he Ahí llegado a está. puntos altos donde yo pensaba que yo iba a tener un momento de felicidad, de gratificación, de decir, muy bien, Lorenzo, y es como que, sí, sí me lo aplaudo, pero digamos que la celebración dura muy poco, porque eso se traduce en otras cosas que quizás si no tuviera como que todas estas ideas y estas creencias preconcebidas, no hubieran empezado por ahí. Ahí está. Mira que yo, por ejemplo, y tal vez a diferencia, yo vivía en una familia donde yo solamente vi gente que trabajaba en oficinas. Wow. Ok, mi papá siempre fui gerente de diferentes compañías, entonces para mí eso era como lo que había, Sí. era, Esa es la vida. esa es la vida, o Sí, sí, sea, sí. yo simplemente y empecé a buscar trabajos y normalmente me iba muy bien. Cuando empecé con esto de la terapia con ángeles, que yo decía, pero no tengo un trabajo, no tengo un La horario, estructura, la exacto. estructura. Entonces, ¿yo qué hacía? Me levantaba y hacía un montón de cosas, igual estaba trabajando para mí, Te pero, autoempleaste. pero seguía con una mente de trabajadora. Claro. Y eso no cambiaba. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a hacer las terapias y yo decía, ok, me encanta hacer las terapias, pero hay algo que también hace falta. Entonces yo Ujú. decía, pero si estoy haciendo lo que me encanta, pero ahí hacía falta. Y siempre dicen, todo te va llegando cuando tiene que llegar. Y ahí es cuando entra el coaching. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me di cuenta, y yo creo que eso es lo que más he aprendido en mi vida y es lo que más trabajo, es cómo aprendes a trabajar en equipo. Porque a veces queremos es trabajar en el equipo afuera, pero ¿cuál es tu equipo? Tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu espíritu. Cuando tu cuerpo va por un lado, tu mente va por el otro, tus emociones van por el otro, no hay forma de encajar. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, si tú empiezas a trabajar en ti, vas a poder ayudar a los demás. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Que eso también es un reto. Para mí eso sí que ha sido un reto porque, por ejemplo, yo sí he elegido cosas muy diferentes a lo que mi estructura familiar. O sea, yo ahorita donde me ven, llevo un mes sin comer azúcar, sin comer lácteos y sin comer harina y tú le preguntas a varias personas de mi casa y no entienden por qué yo hago este sufrimiento, ¿sabes? Porque yo misma me llevo a estas situaciones. Y eso es muy personal, porque hay muchas maneras de cómo tú decides vivir la vida, pero para mí en mis momentos donde yo sé que yo tengo que estar proactiva, donde yo tengo que estar clara, en donde yo tengo que como que estar en sintonía conmigo, trato de no intoxicar mi cuerpo porque sé que es parte de un todo, como tú lo dices, y es trabajar en equipo. Ahí está. Y creo que poco se habla de lo mucho que tú tienes que invertir en ti, en tu seguridad, para tú poder tener digamos que la vida que tú quieras construir y diseñar por ti. Ahí está. Que ahí, eso es donde para mí lleva un proceso, porque si tú me preguntas qué es lo que yo he trabajado más en mi vida, es discernir qué cosas son mías, o sea, qué son cosas que yo aspiro y qué cosas me dan felicidad y replantearme definiciones como del éxito, qué es el éxito, qué es ser inteligente, qué es ser proactiva, ¿sabes? Definir muy bien eso y saber qué es mío y qué es de las personas con las que he convivido. Hablando de jefes, familia, padres, o sea, para mí eso ha sido un reto y hay veces que yo llego y digo, no, es que yo debería estar viviendo en yo no sé dónde, no, es que yo debería tener este carro, no, es que yo debería tal y tal, tener este tipo de vida y luego digo, ¿por qué? ¿Y cuánta libertad a mí me va a costar esto? ¿O cuánto esfuerzo? ¿Para qué? Porque yo ahorita me hago muchas preguntas, porque ay, te cuento como un ejemplo. Yo cuando empecé profesionalmente, yo dije, ay, yo moría por entrar a una agencia que era una multinacional muy, muy grande que había acá en Panamá, que hay en Panamá. Y ese era mi sueño. Años, años yo he pensado en esta multinacional. Yo entro a la multinacional y en un mes yo sabía que eso era un infierno.
O sea, que yo dije cuánto recé por este momento, cuánto me esforcé, porque fui a la primera entrevista y no quedé. Vine a quedar en la segunda entrevista años después para ayudarme cuenta que es lo que yo le estoy pidiendo a la vida. Ahí está. Y entonces es como, y sabes, yo me acuerdo de dónde venía esta idea, porque mi ex jefa moría por entrar a cuando yo trabajaba con ella, moría por entrar también a esta multinacional. Y entonces yo la escuchaba hablar tanto de esta empresa, que yo dije, es que es la empresa. Ahí es donde yo debo estar. Es que si yo soy inteligente, me aceptan. Pues mira que a mí me pasó algo similar. Y es, mi sueño era ser la vicepresidenta o la presidenta de una gran corporación, porque yo quería seguir creciendo y eso. Pero ¿qué pasó? Cuando me mudé a Panamá, que te dije que en esos 2 años me casé y tuve a mi hija no estaba en el plan. Entonces yo decía, ¿y qué pasó con la gerencia? ¿Y qué pasó con la multinacional? En mi caso no era multinacional, sino era una gran empresa, pero yo no sabía cuál. Claro. Y viendo a mi hija, yo empecé a darme cuenta que todo lo que a mí me habían enseñado no servía para manejar a mi hija. Uy, qué Porque fuerte. era una persona súper independiente, era una persona que no hacía mucho caso. Entonces yo decía, ¿y por qué a mí me tocó empezar a trabajar de mamá cuando yo esto no lo 100%. pedí? 100%. Entonces ahí empezaron otra vez y yo digo, esa hija que me tocó y luego ese hijo que me eligió, porque yo siempre digo Sí, que los claro. hijos no se eligen, ese hijo que me eligió y esa hija que me eligió, me ayudaron a romper un montón de esas creencias que yo pensaba que yo tenía que enseñar y educar a mis hijos de la misma 100%. manera como a mí me educaron. Y no significa que a mí me educaron mal. Yo estaba feliz como me han educado. Comparto Pero 100%. estos niños venían a enseñarme algo diferente. Entonces, esta forma de romper creencias es lo que a mí me llevó a lo que yo hago actualmente. Porque cada vez que yo hablo con ellos, yo digo, yo necesito conectar de otra manera. Yo necesito conectar de otra manera, porque estos niños, y ahí te incluyo a ti también, ya vienen con un ADN diferente. Entonces ya esto es cómo haces para que lo más importante sea trabajar en equipo contigo y con los demás, en cambio de querer imponer, tener la razón. 100%. A mí me da mucha risa porque si hablas de mis papás, se me vienen miles de recuerdos porque yo tuve una crianza totalmente diferente. O sea, mi mamá, una mamá, yo no te voy a decir rebelde, pero súper disruptiva. O sea, ella no era la típica mamá que era como de, ay, ya viene el colegio, qué delicia, ya se va para el colegio. Que yo lo he escuchado y bien por las mamás que piensan de esa manera porque entiendo que necesitan a veces sus espacios. No, mi mamá era el típico, ay, no vayas a estudiar, quédate acá. O sea, ella era así. Ah, no, las notas no le importaba. O sea, claro, que ella quería que yo pasara el año y que me educara, pero ella como que confiaba tanto en mí que lo que quería era estar conmigo y mi mamá me aceptaba 100% como yo era. O sea, obviamente que quizás hay cosas que ella quisiera cambiar, pero yo sé que a ella, en esencia, a sus hijos le caían muy bien, ¿me entiendes? Que creo que es lo mismo que a ti te pasa 100%, porque yo también creo que tú eres una mamá muy disruptiva, pero por otro lado, yo siento que mi papá, la crianza era como un poquito totalmente diferente. O sea, mi papá era un poco más estructurado, incluso en su familia son muy estructurados en ciertas cosas. Entonces mis papás como que chocaban demasiado y entonces mi papá era tanta libertad, o sea, eso no puede estar bueno y, o sea, ¿en qué se va a convertir esta niña? Y mi mamá era, es que si yo peleo con ella ni me cuenta. O sea, hasta tú crees que la vamos a controlar. Y yo no era una niña rebelde, o sea, quiero que sepas que yo sentí que yo era de las típicas personas que yo no sé si era mucho drama, no sé, porque en mi casa pasaron muchas cosas y sí hubo un poco de tormento. Em, pero yo era la niña que yo decía en mi casa hay tantos problemas que yo no puedo ser uno más. Wow, Esa era claro. siempre la frase que yo me repetía en mi casa, hay tantos problemas, yo no puedo dar un problema más. O sea, yo no voy a ser parte de este problema que ya de por sí yo sentía que había siempre. Entonces, claro, ahí viene un poquito de la niña perfecta, que le va bien en el colegio, que cumple con todas las cosas que sus papás esperan de ella o quieren de ella, pero al mismo tiempo con muchas ganas de salir de ese ambiente. ¿Sabes? Como, no te va a generar problemas, pero apenas me pueda ir, me voy a ir. Claro, ¿Sabes? claro. Entonces yo creo que ahí hay disrupción y sí, claro está que
¿qué es lo que yo te digo? Yo valoro mucho los papás que tengo porque creo que sin ellos no sería la persona que soy, pero sí estoy clara que me tocó desaprender muchas cosas y por el lado, como que darles mucho las gracias porque mis papás nunca fueron los papás que dijeron, ay, tú tienes que ser ingeniera o tú tienes que ser la mejor en matemáticas o mis papás como que en esa expectativa cero, ¿sabes? Ellos, sé algo, lo que tú quieras, pero conviértete en algo. Creo que es que había tantos problemas en mi casa que como que centrarse a mirar problemas futuros y en qué te ibas a convertir no era tanto la necesidad del momento. Claro, y ahí es cuando, ahí es como vemos, y ahí es donde entiendo, cuando todo es perfecto, cien por aunque ciento uno en el momento no lo crea. Sí, Uno tiene los papás que necesita, las situaciones que necesita, pero siempre es, yo sí, sí puedo elegir dejar de escuchar tanto a esta hermosa cabeza. sí. Mira, hay una anécdota maravillosa conmigo, y es que mi hijo tenía como 4 años y yo iba a un trabajo, o sea, yo iba a trabajar, tenía que hacer algo, eso estaba en mi cabeza, tenía que hacer algo. Y me acuerdo que chiquitito me dice, mamá, ¿para dónde vas? Y le digo, voy para una reunión porque tengo que ir. Y él me contesta y me dice, pero si no lo quieres hacer, ¿por qué vas a ir? Mejor no vayas. Y yo, perdón, si no quieres ir, no vayas. Si no te Sí, hace feliz, no vayas. sí, Y eso me lo enseñó un niño de 4 años. wow, Y yo ya estaba en terapia con Ángel, o sea, yo ya estaba abriéndome a todo esto. Y yo dije, en verdad los niños tienen total claridad de lo que quieren y tienen total claridad. Cuando son chiquititos todavía no hay como esa elección, pero ellos simplemente lo hacen desde su sabiduría, automático. desde ese automático, y a partir de ese momento, yo y las personas que me conocen siempre van a escucharme: ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿A qué hora te hace feliz tu sesión? ¿Qué te hace feliz a ti? Yo no entendía mucho ese concepto porque yo no te voy a decir que yo soy Grinch, pero yo siento que cuando yo llegué como que a tu consultorio, yo era una persona que era muy lógica. ¿Sabes lo que? Uno más uno, dos. O sea, tú no me pongas a pensar en cosas diferentes a esas porque para mí era estructura, 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 tengo que lograr, lograr, lograr. Y entonces, ¿qué te hace feliz? No estoy feliz, o sea, no sé qué me hace feliz, o sea, probé todo lo que me dijeron que tenía que hacer, no soy feliz, me siento súper triste, ni sé quién soy. Entonces, creo que ese es el camino y por qué a mí me parece que es tan importante un podcast o por qué estos espacios de comunicación hacia ese punto es porque está bien elegir creer algo que toda la vida te enseñaron que así se debía hacer o que ese era el modelo o la estructura de la vida. Y hay un punto donde tú dices no, y no es no. O sea, y qué bonito porque a veces uno no sabe que yo siempre le digo a mis amigas, porque a mí es la que me llama y me dice, Lorenza, voy a renunciar. Y yo dije, tú no sabes lo que te viene. Tú renuncias y esos 15 días de renuncia, esos son los mejores 15 días, porque es como que tú estás en este limbo de sí, tú sigues viendo cosas de tu trabajo, pero es como que eso ya no es tu problema de alguna manera. Otro que de por sí nunca había sido tu problema, pero tú en tu mente te lo trajiste hasta tu casa. Y luego viene el tema de que con la esperanza y el optimismo de empezar un buen trabajo, porque yo hablo desde un punto donde mi experiencia sí fue un poco difícil la parte laboral de estructura, pero tengo por el otro lado a mi hermano, que mi hermano trabaja en una multinacional y vive pleno. O sea, ese hombre le fascina vivir en la estructura y yo lo admiro tanto por eso. Y este es un momento en donde a él ha sembrado tanto y tiene tanto como, yo no te puedo decir, como tanta seguridad en lo que es él y eso lo valoro tanto y como profesional súper inteligente. Entonces, creo que hay felicidad en ambos lados. Es que mira que ahí lo estás diciendo claro, es la elección. La elección, porque nada es bueno y nada es malo. Tal cual. ¿Sí ves? Entonces, para la persona, yo, por ejemplo, yo quería ser una gran ejecutiva, pero la vida no me tenía eso, porque yo elegí como alma, elegí otra cosa. Entonces la vida me fue llevando. Y lo que Claro. yo hago hoy, que es
ayudar cada vez a dar información para que las personas abran la mente. Sí. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque yo lo hice y lo sigo haciendo y lo sigo aprendiendo. Y entendí que la vida te da información. Toda la que tú quieras, te va a llegar la información. Pero si yo estoy como conectado con esta creencia, la información llega, inmediatamente yo la tranco. Tal cual. A mí me parece que en ese caso, porque sí, o sea, para nada yo creo que este podcast se venga a decir o que tenga como una estructura donde estos son experiencias y mi experiencia no le aplica a todo el mundo, es más, te diría que me aplica a mí y Exacto. ya. Y creo que hay muchas personas que ojalá nunca tengas que pasar por un proceso de que tengas que salir de una empresa si te gusta la empresa. Hay mucha gente que ha encontrado propósitos en lugares en donde lastimosamente yo no encontré. Y eso está bien. O sea, no hay una manera correcta de vivir las cosas. Es simplemente lo que a ti te va funcionando en el momento en el que tú sientas que es bueno para ti. Claro, y mira que a veces pasa que nosotros no estamos de acuerdo con algo, pero las creencias hacen que las sigamos como defendiendo. Es Sí, como un tema de defender una creencia cuando lo que necesitas es validarla y verificarla. tal cual. Es verifícala. Siempre han dicho, es la verdad os hará libres. Eso lo decía Jesús. La verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Es todo aquello que te da paz, es verdad. Sí, y yo también me voy mucho con ese hilo de pensamiento. Porque eso sí yo te diría que en mi momento más Grinch yo sabía que me daba paz. O sea, yo sí sabía. Y yo decía como que esto me duele, pero me libera. ¿Sabes? Porque hay cosas que duelen, pero liberan al mismo tiempo. Ahí está. Y por eso es, ahorita se habla mucho de qué te hace feliz, qué te hace feliz. Y yo lo hablo, qué te hace feliz. Pero dentro de qué te hace feliz es que te da paz. Porque a ti te puede hacer feliz comerte 5 helados, pero Pero no, no, da paz. no es bueno para tu cuerpo, Sí, no tal es cual. bueno para tu salud. Entonces, puede que te haga feliz, pero no te da paz. 100% Entonces, de la acuerdo. felicidad es una elección, pero ¿qué te da paz a ti? Es lo que te conecta con la verdad. Y sabes que yo siento que a medida que tú encuentras esto que te da felicidad, que tú vas encontrando paz, que tú vas viendo como que, ok, sabes que el apartamento en Costal este no te da paz, que es un muy buen sitio en Panamá para vivir, me da más paz en otro lado, que todo el mundo tenía esta visión de que allá era el éxito. Y exploras otro lado y te das cuenta que, oye, no, me da más paz vivir en un sitio donde no haya tanto tráfico, me da más paz vivir en un sitio en donde me quedan más cosas cerca, donde me queda mi trabajo cerca. Entonces tú vas redefiniendo eso y eso es perfecto. Pero ¿cómo lo hiciste? Experimentando Verificando. y Exacto, experimentando. exacto. Y a veces nosotros queremos saltarnos la experiencia. Y ese es un problema enorme, Exacto. porque es como que, y yo decía, porque una de las cosas que yo sí me digo en mi cabeza es como, Lorenza, vamos a disfrutar el proceso. Y para mí eso es dificilísimo, o sea, porque termino o sea, aunque yo salga de las peores condiciones, pues yo termino lo que hago. Y ya no. Entonces, ya, porque a mí me encanta porque mi pareja tiene una frase que a mí me pareció súper interesante porque yo acuñaba, tengo ansiedad, tengo estrés, tengo yo no sé qué. Y decía que hay veces, hay veces tú sientes estrés o sientes ansiedad incluso en cosas que tú disfrutas mucho. ¿Sabes? Por ejemplo, hay veces yo estoy con mi perro y siento estrés de que hay veces se va a comer algo, pero el promedio de todo hay felicidad, ¿sabes? Sintiendo cierto tipo de sensaciones. O sea, es muy válido llegar y decir, es que en el mismo momento puedo sentir miedo, felicidad y ansias. Exactamente. Y entender que eso es normal. Entonces, cuando yo entendí que eso es normal y que yo puedo estar súper estresada por este podcast, pero luego lo vengo y lo hago y me parece delicioso, eso es parte de un todo. Y el promedio de la vida es lo que en realidad nos hace disfrutarla. Exactamente. ¿Y qué pasa si nosotros aprendemos es a redefinir lo que nos enseñaron? Porque es que lo que nos enseñaron a nosotros no es bueno ni malo, fue bueno para la persona que lo hizo y por supuesto que te lo van a enseñar. Aquí es, ¿sabes qué? Yo yo elijo no creer en mi cabeza. ¿Ok? Entonces, si yo no elijo no creer, no en mi cabeza,
en toda la información que hay en mi cabeza, ¿qué necesito? Darme a conocer qué hay en mi cabeza primero. Y para eso hay que observar los pensamientos. Y hablarlo. Hablarlo. Sí. Y luego decir, ¿sabes qué? Con esto me quedo, con esto no me quedo. Y me abro a nueva información. Entonces, por toda tu vida, hasta la edad que tienes, tú recibiste información que fue grabándose. Ahora, de manera consciente, voy a empezar a grabar nueva información. Sí. En la medida en que voy grabando nueva información y la voy verificando, cada vez que yo actúo o hago las cosas, ya esa nueva información es la que me va guiando. Entonces, si yo recibo información, la trabajo, la vivo y me doy cuenta que funciona, ¿qué es lo que necesito hacer? Copy-paste. 100%. ¿Sabes qué? De ahí que me encanta, y es algo que yo soy romántica. O sea, yo la vida me he dado cuenta, después de ser tan lógica, que soy romántica. Y yo sí pienso que la vida te da las herramientas. O sea, tú apenas dices como que me suelto y sí, soy una persona que soy vulnerable, que soy una persona que soy valiente, pero al mismo tiempo, mi pareja siempre me dice, y se burla mucho de mí porque dice que yo soy una persona extremadamente miedosa, que lo soy, pero que soy re valiente al mismo tiempo. Porque aunque me da miedo todo, y él está... Porque mi cabeza a veces habla mucho, mi cabeza, no mi sabiduría. Exactamente. Pero mi cabeza habla mucho, eso no me impide que yo hoy venga y haga esto y luego mañana vaya y haga una feria en el Panama Convention Center o que haga cualquier cosa que a mí se me ocurra que pueda hacer. Porque eso, o escribir un libro, porque hasta libros hemos escrito. Exactamente, exacto. Entonces yo sí siento que es eso, o sea, yo sí siento que sí, en la vida, cuando tú haces cosas grandes, lidias con emociones grandes y todo está válido al mismo tiempo. Y para mí eso es súper importante. Yo les digo, yo me acuerdo, cuando yo empecé a trabajar, yo tenía un salario de $500. Óyeme, eso fue hace, pues $500 no vive nadie, pues al mes no vive nadie, es quincena $250. Y bueno, por cosas del destino, mi mamá se va a Colombia y me dice, bueno, te vas a tener que quedar con el carro porque ¿quién se va a quedar con el carro? Yo era la única que trabajaba entre mi hermano y yo. Y yo, bueno, mami, ¿cuánto pagas el carro? Creo que eran $275. Y yo dije, ¿con qué voy a vivir? O sea, yo dije, ¿con qué yo voy a vivir? O sea, y lo peor es que necesitaba el carro. Y yo dije, Dios mío, tú proveerás. Porque yo dije, me tengo que quedar con el carro porque como llego al trabajo, no sé cómo va a vivir. O sea, yo vivía con mi papá, sí, pero mi papá y yo, digamos que teníamos una relación en donde en realidad yo me costeaba mis cosas, pues. Era un poco complejo. Pero... Y mira que esto llega ahorita justo a mi cabeza y es, si tú, en cambio de elegir creer todo lo que te dicen, ¿por qué no eliges observar todo lo que ves? O sea, observar versus creer. ¿Ok? Cuando nosotros creemos, no estamos observando. El creer y el observar no van de la mano. Me encanta el concepto. Entonces, ¿qué pasa si cuando nosotros hablamos en este podcast, que es si elijo no creer, le pudiéramos añadir y decido observar? Tal cual, me parece cool, porque era de las cosas, entonces yo, que era el tema, entonces yo quedo con un salario y un carro que literalmente ocupa como el 60 o 70% de mi salario, y yo digo, yo ahí puedo llegar y creer y decir, yo no voy a vivir, o sea, simplemente no llego ni al súper, ¿me entiendes lo que te digo? Pero yo dije, bueno, pues, decido creer, o sea, decido creer en que el mundo y el universo me va a dar a mí las herramientas. Óyeme, al mes y medio, creo, me ascendieron. ¿Decidiste creer o decidiste confiar? Confiar, decir confiar, tienes toda la razón. Y entonces confié y luego me ascendieron y así te puedo decir que con todo, o sea, creo que en el momento en que tú estás como un poquito alineado en que las cosas se te van a dar, de que tú haces lo mejor posible, porque olvídalo, tu mejor posible no va a ser suficiente para las personas, o sea, yo puedo tratar de hacer las cosas lo mejor que yo veo desde mi periferia, o sea, mejor dicho, desde mi visión, pero quizás lo ve otra persona y llega y dice, uff, esta mujer no vio esto y ella no hizo tal y tal cosa y yo me condeno
todo el tiempo, porque esa es una de mis retóricas siempre, de yo pude haber dado más, yo pude haber hecho tal y tal cosa. Pero yo siempre creo que la vida te va dejando como migajitas y, ay, Exacto. tú sabes a mí qué historias siempre se me quedan en la cabeza de cuando tú ves oportunidades o cuando tú simplemente crees que la vida te va a salvar. Y es una historia que creo que era un hombre que se iba para una isla. Creo que era en una isla. Yo soy malísima para esto, pero sé el concepto. Y entonces él se iba para una isla y entonces como que se quedaba ahí atrapado y le decía, Dios, si tú puedes salvarme, sálvame. Bueno, pasó un bote, pasó un avión, pasó yo no sé qué, todo lo que pudiera salvarlo y, no, y nadie lo salvó. Y entonces llega y dice, oye, tú me abandonaste. Y dijo, no, te pasé de todo, pero tú decidiste no meterte ni decidiste no confiar en nada de lo que te mandé. Entonces yo creo que yo sí he sido esta persona que yo veo algo que pueda funcionarme, agarro e intento y luego resuelvo. ¿Sabes lo que te digo? Claro, y ahí qué se Confío. necesita. Exacto. Entonces, a veces nosotros, por querer hacer las cosas como los demás, entonces damos y damos y damos, y es importante y nos estrellaremos. Tal cual. Pero cuando nosotros aprendemos que hay que confiar y que hay que elegir, yo puedo elegir hacer las cosas diferentes. Yo puedo elegir dejar de creer en algo que ya no me está resonando. 100%. Y ahí, cuando te abres a lo nuevo y te lanzas a lo nuevo, las cosas empiezan a transformarse de una manera mágica. Pero hay que vivirlo. Me encanta. Yo creo que esa es la mejor manera de resumir este primer podcast. Estoy bastante contenta porque creo que estoy súper agradecida con tu presencia, con la presencia de Alexander que está detrás de cámaras ayudándonos full con todo este operativo. Y la verdad es que gracias a cada uno de ustedes por escucharnos y por empatizar con dos experiencias de vida. Exacto, con edades diferentes, pero en la misma búsqueda. Tal Porque cual. al final es eso, es buscar abrirnos a lo nuevo para elegir hacer las cosas de manera diferente. Nos esperamos en el próximo podcast que va a ¿Que el ser... tema cuál va a ser? Ya, aquí está, lo tenemos. Soltar el control, que creo que va muy alineado con todo lo que estamos conversando en este capítulo. Y bueno, esperemos que les haya gustado. Exactamente. Y como decimos, dar información es lo que hace que nos hagamos cada vez más conscientes y nos empoderemos del cambio que hay en cada uno de nosotros, que solamente depende de nosotros mismos. No Así es. más buscar afuera, las respuestas todas están adentro, con información valiosa, por supuesto.